Dios, que hizo los cielos y la tierra. Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Reformada Durazno, una vez más, este domingo, reunida y congregada para adorar al Señor, poder estar junto con los hermanos, como familia, el cuerpo de Cristo, y junto al Señor también y en su palabra, ¿verdad? Poder estar examinándonos a nosotros mismos, como iglesia, como cristianos individualmente, y también aquellos que, bueno, no han creído y no han nacido de nuevo. Es el momento, ¿verdad?, donde también la palabra los juzga y los examina. La palabra de Dios está hecha para eso, para juzgar. Y en un futuro, cuando Cristo venga a juzgar al mundo, ¿verdad?, ¿con qué lo va a juzgar? Con su palabra. Para eso está escrita la Biblia, ¿verdad?, para juzgarnos, alimentarnos, sí, pero también nos juzga y nos muestra nuestros errores, ¿verdad?, y nos muestra a ver también si estamos haciendo bien las cosas como cristianos. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, Señor, una vez más, te damos la gloria, Señor, Señor, teniendo este privilegio de poder estar junto, como decía hoy, con los hermanos y junto contigo, Padre amado, en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser receptivos de tu palabra y a estar pendientes de lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros individualmente. Señor, que hoy sea un día de salvación, un día de edificación, un día donde, Padre amado, podemos confesar nuestros pecados y poder santificarnos más purificarnos, Señor, a la luz de tu palabra, y que tu nombre se glorifique en nuestras vidas. En esta ciudad de Durazno, que tantas almas te necesitan, oh Dios, oír la predicación del Evangelio. Úsanos, Padre. La gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar en el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, ¿verdad? Y vamos a tener una lectura en Juan, capítulo 5, versículo 19 al 30. Juan, capítulo 5, versículo 19 al 30. Para más o menos entender, ¿verdad?, el contexto de lo que vamos a ver. Para refrescar también un poco la memoria. Juan, capítulo 5, versículo 19 al 30. Dice así: y respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilláis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema que estamos mirando es: el Señor Jesucristo confronta a los líderes judíos. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Ya vimos la primera parte el domingo pasado, ¿verdad? Y comenzamos a mirar cómo el Señor confronta la hipocresía de los religiosos y comienza a hablarle de qué, de su autoridad como hijo de Dios. Le comienza a hablar de su autoridad como hijo de Dios. Ellos le deshonraban, los religiosos le deshonraban, pero Él le está mostrando que toda la gloria, ¿verdad?, tanto el Padre como el Hijo la merecen. Cuando honramos al Hijo, honramos al Padre, y cuando honramos al Padre, honramos al Hijo, ¿verdad? Los mismos atributos, el Señor está demostrando y enseñando que los mismos atributos que tiene el Padre, tiene el Hijo. Que está diciendo que Él es igual que el Padre, ¿verdad? Él es igual, no tiene menos autoridad, no tiene menos poder por ser el Hijo, sino es igual. Pero aún así, al ser igual, vino a la tierra a demostrarnos, ¿verdad?, que es un verdadero siervo de Dios. ¿Cómo es un verdadero siervo de Dios?
Bueno, el Señor Jesucristo se sometió al Padre, siendo igual en poder, en gloria, en autoridad. Él se somete al Padre para hacer lo que al Padre le gusta. Y eso es la enseñanza que nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Ser igual a Cristo. ¿Cómo es ser igual a Cristo? Someterse al Padre. ¿Cómo nos sometemos al Padre? Bueno, nos sometemos al Padre obedeciendo la palabra del Hijo. Bien, entonces toda la autoridad que tiene el Padre tiene el Hijo, ¿verdad? Para que honren al Hijo, al honrar al Hijo honramos al Padre y al honrar al Padre honramos al Hijo. Esa es el fin, ¿verdad? Vino Cristo para que dar a conocer al Padre, pero por medio del Hijo, para que honren al Hijo. Y al mismo tiempo es glorificado el Padre también. Bien, terminamos en el versículo 23 la semana pasada, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, no podemos decir, bueno, yo voy a honrar solamente al Padre. O yo voy a honrar solamente al Hijo, ¿verdad? Yo solamente honro a Jesús solo. Y bueno, está el Padre, ¿verdad? Porque cuando honramos a Jesús, honramos al Padre. Entonces ahora el Señor, versículo 24, dice, de cierto, bueno, lo que está diciendo, bueno, le voy a decir una verdad. Presten atención lo que les voy a decir. Es muy importante lo que les voy a decir. Le está hablando a todo en general, ¿verdad? Y hoy en día nos está hablando a nosotros. Es una afirmación que va a decir del versículo 21, 5:21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Por eso el versículo 24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es para aquellos que dudan de su salvación. Bueno, ¿será que Dios me aceptará? ¿Será que entraré? Aquí este versículo lo dice bien específico, ¿verdad? El mismo Señor está diciendo, bueno, el que oye mi palabra, ¿verdad? Y cree al que me envió, oír y creer es obedecer, que tiene vida eterna y no va a venir a condenación. Y este es un versículo, ¿verdad?, que nos da un respaldo, una seguridad para aquellos que seguimos a Cristo, ¿verdad? Tenemos vida eterna. Dios no es mentiroso y Dios está dándonos certeza, ¿verdad?, que aquellos que creen en su palabra, oye mi palabra y cree que me envió, cree en el Padre, tiene vida eterna. No dice va a tener y vamos a ver si puede entrar. No, tiene, ya, la tiene. Y no va a venir a condenación, dice, no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna. Entonces es un versículo donde nosotros nos afirmamos y abrazamos este versículo porque sabemos que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios y sabemos que el Hijo fue un enviado del Padre, vino del cielo, ¿verdad? Entonces el Hijo de Dios le da vida que Él quiere. Esa persona que tiene vida eterna, son las que escuchan ¿qué? ¿Qué escuchan? La palabra de Dios. Y creen en el Padre. Siguen al Padre, adoran al Padre, adoran al Hijo, honran al Padre. Estas son las personas que tienen vida eterna. Es bien clarito lo que dice la palabra de Dios. No hay manera de dudar, ¿verdad? Si tendremos, si podremos entrar. Bueno, si tú estás oyendo la palabra de Dios, estás siguiendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo tienes como tu Señor, tu dueño. Estás siguiendo sus mandamientos, te esfuerza en cada día en superarte espiritualmente y crecer y madurar espiritualmente. Bueno, es una evidencia que estoy en el camino correcto. No voy a ir a la condenación. Ya pasé de muerte a vida. Antes, como andaba en el mundo, ¿cómo andaba? Como un muerto espiritual. Estaba muerto, ¿verdad? Espiritualmente estaba muerto, pero viene un día Dios y me da ¿qué? Vida eterna. ¿Por medio de qué? De su palabra, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, otro versículo que nos da, ¿verdad?, para examinarnos. Acuérdense que la Biblia es la que nos examina a nosotros mismos, cada día. ¿Cómo ando yo? No, mira, yo oro, yo me congrego los domingos, pero ¿cómo andas tú? Según este versículo Romanos 8:1, no hay ninguna condenación. No estamos condenados, pero ¿cuáles son los que no están condenados? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar es
caminar, del diario vivir. Eso es andar, ¿verdad? Estar con Cristo son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque salen las obras del Espíritu Santo. Esas son las personas, ¿verdad?, que luchan contra el pecado, no aprueban, ¿verdad?, el pecado, sino ellos están en contra del pecado, le da asco pecar, miran la cruz y saben lo que le costó al Hijo de Dios su pecado. Bueno, Él murió. ¿Por qué murió? Por mis pecados. Por mí murió Jesús. Bueno, y eso el Hijo de Dios, el creyente, defiende eso, ¿verdad? La obra de Cristo. ¿Cómo la defiende? Bueno, viviendo una vida santa, esforzándose cada día en parecerse más a Cristo, ¿verdad? Valorar lo que Cristo hizo por mí. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Por eso, valorar lo que Cristo hizo por mí es andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta que son versículos de donde nos da certeza de nuestra salvación? Ya fuimos trasladados, ya en el momento de creer, ya nacimos de nuevo, cuando Dios nos salva, ¿verdad? Nos traslada inmediatamente al reino de su amado Hijo. Bueno, ¿quién reina ahora en la vida del creyente? Cristo, la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está reinando en esa vida de esa persona, viviendo conforme a la Escritura. Bueno, ¿por qué? Es una evidencia que fue trasladado de las tinieblas, de la muerte a la vida. ¿Se dan cuenta? Tener vida eterna es estar en libertad de la esclavitud del pecado, de las tinieblas. Antes como creyentes, antes no éramos creyentes, ¿verdad? No podíamos escapar del pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, aunque nuestra conciencia nos acusaba, diciendo, esto está mal lo que estás haciendo. Nos está acusando, pero no podíamos salir del pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Cuando Cristo viene a tu vida y a la mía, ¿qué nos da? Libertad. ¿De qué? De ser libres. No libres para hacer lo que nosotros queramos, sino libres para vivir la justicia de Dios. Y, ¿verdad? Somos libertados del pecado. Y venimos a ser siervos de la luz. Esos son los hijos de Dios, los creyentes, siervo de la luz. El mundano es siervo de las tinieblas. El cristiano es siervo de la luz. Por eso el Señor dice, la luz y las tinieblas nunca se juntan. No concuerda Cristo con Belial, ¿verdad? No puede concordar un creyente con un inconverso. ¿Por qué? Porque uno está en tiniebla y otro está en la luz. Y no se pueden juntar. Bueno, Dios nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No podemos volver otra vez para atrás, ¿verdad? Pues ya fuimos sacados de ahí. Ya Dios nos sacó, nos dio libertad para andar en luz, en las palabras de Dios. Andar en la palabra de Dios es andar en la luz de Dios. Juan 5, versículo 25 al 29, donde estuvimos leyendo, dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Quiénes son los que vivirán? Los que oyen la voz de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Quién es el que juzga? El Hijo de Dios. El Padre le dio toda la autoridad, ¿verdad? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿la voz de quién? Del Hijo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, está hablando de todos los seres humanos, salvos o no salvos, van a resucitar, ¿verdad? Ese cuerpo que está ahí en la tumba, un día Dios lo va a resucitar. Los hijos de Dios van a tener un cuerpo, ¿verdad? Para estar en la eternidad, para estar con Dios. Este cuerpo no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque está contaminado de pecado. Sí somos salvos, sí somos apartados, ¿verdad? Para la gloria de Dios, pero este cuerpo está contaminado. Por eso este cuerpo, cuando morimos, como creyente, este cuerpo va a ser sepultado. Pero un día Cristo va a venir y va a resucitar nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero ese cuerpo que nos va a dar va a ser un cuerpo glorificado. No el mismo cuerpo de pecado que tenemos ahora, sino un cuerpo glorificado que pueda entrar al cielo y que podamos estar delante de Dios y junto al Padre y junto al Hijo, ¿verdad? Porque este cuerpo no puede estar junto
al Hijo. ¿Por qué? Porque está en pecado. Pero también aquellos que murieron sin Cristo van a resucitar también. Dios le va a dar un cuerpo, ¿para qué? Preparado para la condenación. Porque también la Biblia nos enseña, ¿verdad? Hay muchos pasajes bíblicos que nos enseñan que tanto el lago de fuego o el infierno es un lugar de tormento. El lago de fuego, dice el Señor, que es un lugar donde se va a oír el crujir de los dientes. ¿Qué quiere decir? Que van a tener dientes, ¿verdad? Que van a tener sed. Bueno, también, que va a sentir, ¿verdad? Ese cuerpo estando ahí en el lago de fuego. No es que va a entrar el alma y el espíritu ahí. También Dios dice que va a resucitar, y lo vamos a ver, aquellos que están condenados para el lago de fuego. Dios les va a dar un cuerpo que resista a ese lugar por toda la eternidad. ¿Qué van a estar haciendo ahí? Sufriendo. Bien. ¿Y dónde lo dice eso? Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Sobre los santos, sobre aquellos que Dios ha escogido antes de la fundación del mundo, que sean salvos, ¿verdad? Bueno, no tienen nada que ver con ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Se dan cuenta? Bueno, bienaventurado, 3 veces feliz, somos nosotros, aquellos los creyentes, ¿verdad? Porque el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y eso es lo que estamos esperando, que Cristo venga, ¿verdad? Y cuando Cristo venga, ¿con quién va a reinar? Con nosotros, 1000 años. Nosotros no estamos para la segunda muerte, no tenemos nada que ver con la segunda muerte. Está bien claro, los hijos de Dios vamos a estar en la primera resurrección. La segunda muerte es para los que no nacieron de nuevo. Es para los que no nacieron de nuevo. Versículo 14 de Apocalipsis. Y la muerte, acá mire lo que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte. La muerte segunda es que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte es el pecado. El pecado va a ser lanzado ahí al lago de fuego y el infierno mismo también va a ser lanzado, ¿verdad? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15 de Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No solamente el pecado, no solamente el infierno, sino también van a ir las personas que no nacieron de nuevo a ese lugar preparado que tiene Dios para aquellos que rechazaron a Cristo como su Señor y Salvador. Bueno, sabemos los que hemos nacido de nuevo, no tenemos parte en ese lugar, ¿verdad? Bueno, no tenemos parte porque Dios ha hecho un libro, o sea, Dios nos salvó por medio de su Hijo, y en ese momento Dios nos da el libro de la vida, ¿verdad? Donde Dios está escribiendo todo lo que el cristiano está haciendo, ¿verdad? Y va a ser juzgado y recompensado por lo que hizo, lo que Dios anotó, ¿verdad? Las obras que hemos hecho cada creyente, Dios nos va a recompensar. El mundo lo va a recompensar por rechazar a su Hijo, lo va a mandar ¿a dónde? Al lago de fuego. A los cristianos vamos a ir al cielo, vamos a estar con Cristo reinando, pero también vamos a ser recompensados lo que hagamos en este mundo, en el servicio que tenemos hacia Dios, ¿verdad? Todas las obras que hacemos, Dios nos va a recompensar. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que todavía nos va a recompensar. No solamente nos regala la salvación, sino también que nos va a recompensar sobre nuestro trabajo, ¿verdad? Si será grande nuestro Dios. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, acá está la lista, mire. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿dónde van a ir? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá el Señor nos especifica mejor quiénes son los que van a ir. Bueno, son los que están practicando lo que el mundo está practicando hoy en día, ¿verdad? Los incrédulos, los que no creen, ¿verdad? Los cobardes, aquellos que no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No quiero hablar de Dios porque tengo miedo. No quiero ir a la iglesia o no quiero ir a Cristo porque se van a reír de mí, ¿verdad? No quiero creer en la Biblia porque para mí la Biblia no es la verdad. ¿Saben qué? Yo la voy a, en vez de creerla como la verdad, la voy a cuestionar, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Eso es incredulidad. ¿Por qué no? No estoy creyendo en la palabra de Dios. Los abominables.
aquellos que están pensando siempre hacer maldad, aquellos los homicidas, aquellos que ejecutan la maldad, aquellos que matan, ¿verdad? Los fornicarios, los que tienen una vida, ¿verdad?, donde no está de acuerdo, una vida matrimonial que no está de acuerdo a la Escritura, los hechiceros, aquellos que están sirviendo a los demonios, sirviendo a Satanás, los idólatras, aquellos que ponen algo delante de Dios, ¿verdad? Puedes venir a la iglesia, puedes, bueno, orar, puedes escuchar la palabra, pero si hay algo que está delante de ti y de Dios, o está delante de Dios y de su palabra, eso es idolatría. Bueno, ¿saben qué? Los idólatras van a ir al lago de fuego. Y todos los mentirosos, aquellos que practican la mentira, ¿dónde van a ir? Ya tienen reservada su lugar. ¿Dónde? Al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, es lo que va a juzgar el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Juan 5, 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 27. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bueno, ¿quién va a hacer todas estas cosas? El Señor Jesucristo. Él es el juez. Él es el que nos está diciendo ya de antemano, aquí en la palabra de Dios, que Él va a ser el juez. ¿Y quién van a ser las personas que van a entrar ahí? Ya tiene todo Dios preparado, ¿verdad? No, capaz que yo estoy delante de Dios y Dios se apiada. Sí, yo sé, conozco algo de Dios, pero capaz que voy delante de Dios. Sí, yo llevo una vida donde no le agrada a Dios, pero Dios me va a perdonar. No, acá la Biblia es bien clarita, ¿verdad? Lo está diciendo Apocalipsis. ¿Quién van a ser los que van a entrar al lago de fuego y azufre? ¿Y quién van a ser los que van a entrar al reino de Dios? Son aquellos que nazcan de nuevo y que vivan una vida de acuerdo al temor a Jehová, de acuerdo a la Escritura, son los que van a ir al cielo. Por eso, ¿qué está haciendo la Biblia ahora? No está juzgando, ¿verdad? No está juzgando, así como Dios mandó a Cristo y estaba juzgando en aquel entonces a los religiosos, diciéndole: ustedes no van a entrar al reino, ustedes no me están honrando, ustedes no están respetando la Escritura. ¿Qué estaba haciendo? Juzgando. Hoy en día, Dios, cuando abrimos la palabra de Dios, la iglesia y la ley, ¿qué está haciendo el Hijo? Nos está juzgando, mostrando si estamos haciendo las obras correctas o las obras incorrectas que le agradan al Padre. Bueno, al mundo, cuando le abrimos la Biblia, le leemos la Escritura, ¿qué estamos haciendo? Juzgando. ¿Qué está haciendo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo? Juzgando, porque nosotros lo único que hacemos es repetir lo que dice el Hijo, juzgando a las personas, diciéndole: mira, Cristo está diciendo que si tú no te arrepientes, ¿verdad?, de tu pecado, si crees en el Evangelio, vas a ir al infierno, vas a ir al lago del fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué es eso? Juzgar, ¿verdad? Muchas veces los religiosos dicen: no juzguéis. Bueno, pero entonces no abra la Biblia, porque si abrimos la Biblia no va a juzgar, tanto si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Siempre la Biblia nos está juzgando. Primera de Corintios, vamos a Juan 5, 25. Pensé que había leído Juan 5, 25 y no lo leí. Juan 5, 25 al 26. Y acá lo dice: mire, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo, que nadie lo puede matar, Él tiene vida. Él, cuando subió a la cruz, dice: a mí no me van a matar, yo doy mi vida, para que otros puedan ser salvos. Yo soy la vida, nadie me puede matar. Es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Por eso resucitó. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, sería un mentiroso, el mentiroso más grande de la historia. Pero como Él resucitó, Él demostró que Él era la vida, ¿verdad? Bueno, y es la evidencia que Él es el Hijo de Dios. ¿En qué? Que Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Y que tiene el mismo poder del Padre. Tiene el mismo poder del Padre. Por eso, el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo en tener vida en sí mismo. Él tenía vida en sí mismo, Él es la vida. Primera de Corintios, ahora sí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera de Corintios 15, 22. Dice: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, el primer Adán, ¿dónde nos lleva? A la muerte. ¿Por qué? Porque pecó, desobedeció. Pero el segundo Adán, ¿a dónde nos lleva? A la vida,
¿verdad? A la gloria eterna, a la vida eterna. Entonces es algo donde nosotros tenemos que analizarnos, cada uno de nosotros, si estamos siguiendo al primer Adán, practicando las obras del primer Adán, o las obras del segundo Adán, del Señor Jesucristo. Bueno, si estamos practicando la obra de Él, bueno, es una evidencia que estamos, ¿verdad?, en el lugar correcto, donde vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pertenecemos al segundo Adán. Pero si miramos nuestra vida y estamos mirando que estamos perteneciendo, practicando lo que el primer Adán hizo, o sea, cuando nacimos, cuando una persona dice, mira, yo toda la vida fui así, toda la vida fue así, ¿está? Pero no dice que eres creyente. Sí, sí, yo soy creyente, pero toda la vida fui así. Entonces lo que está diciendo es que esa persona nunca nació de nuevo. Porque sí, he nacido de nuevo, antes era así, pero ahora mi carácter se va moldeando al carácter de Cristo. Y soy una nueva criatura. Lo que tiene que decir el mundo, el vernos decir, pero no soy la misma. No soy la misma que antes. Vos antes eras de tal manera, pero ahora sos distinta. ¿Qué te pasó? Y ahí el cristiano dice, porque nací de nuevo. ¿Cómo es eso que naciste de nuevo? Creí en Cristo, que Él murió por mí en aquella cruz. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nacemos de nuevo, ¿verdad? O sea, para el cristiano no corre toda la vida fui así y así voy a morir. No, no, no. El cristiano es una nueva criatura, ¿verdad? Sino que él se va pareciendo cada vez más a Cristo. Y el que antes era, ese murió. Ese ya está muerto. Versículo 23. 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, la primera persona en venir al cielo y resucitar de los muertos, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Él fue el que vino de arriba, ¿verdad? Lo entregó su vida y Él resucitó de los muertos, fue el Hijo de Dios. ¿Y después quién van a resucitar de los muertos? Bueno, los creyentes van a resucitar de los muertos. Es una esperanza que tenemos, ¿verdad? Cuando Él venga, nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que no peque. Queremos, como creyentes, ¿verdad? Tenemos que llegar al punto a desear a no estar en este cuerpo. Queremos estar en el cielo, no quiero dejar este cuerpo, porque este cuerpo me lleva a defraudar a Dios, ¿verdad? Y quiero ese cuerpo que Dios me dé para que no lo defraude, porque todos los días estoy pecando, todos los días estoy defraudando a Dios, y eso me lleva ¿a qué? A estar triste, a tener dolor, ¿verdad? A no tener, muchas veces perder el gozo. ¿Por qué? Porque fracaso y fracaso. Estoy deseando dejar este cuerpo y que venga Cristo y me dé un cuerpo glorificado y que no peque más y esté ahí dando al lado de Él, dándole la gloria a Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Lo dice Dios, ¿verdad? Que van a resucitar primero los muertos en Cristo. Bueno, capaz que Cristo viene ahora. Y si Cristo viene ahora, ¿quién va a resucitar primero? Los que están sepultados. Los hermanos que están sepultados ahí, ¿verdad? Sus cuerpos se van a reunir con sus almas. El alma y el espíritu, cuando muere de una persona, va a la presencia de Dios. Pero el cuerpo queda en el cementerio. Pero cuando venga Cristo, Cristo va a resucitar ese cuerpo y lo va a traer otra vez al alma y al espíritu y lo va a unir, pero ese cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, no va a ser el cuerpo de pecado. ¿Se entiende? Entonces, ellos, los muertos en Cristo, o sea, los hermanos primero que están sepultados, van a resucitar primero, ¿verdad? Cuando Él venga, cuando el Señor venga, ¿verdad? Aquí a la tierra. Juan, capítulo 5, versículo 25. Juan 5, 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirá. ¿De qué tiempo está hablando el Señor? De cierto, o sea, miren, esto es una verdad donde ustedes no sabían estas cosas, le está diciendo a los fariseos. Todos estos secretos se nos está diciendo Dios a nosotros. El Antiguo Testamento estaba escrito, pero ellos no entendían, porque Dios no se los quiso revelar. Dios nos quiso revelar todas esas cosas a nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Bueno, el Señor le está diciendo, bueno, voy a sacar un secreto. Es algo muy importante, les voy a decir. Viene la hora, y ahora es. El Señor está diciendo, ahora es. Es tiempo presente. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿De quién está hablando el Señor? Juan 4, 23. Juan 4, 23. Juan 4, 23 dice, más la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bueno, también está hablando de estos adoradores, los nacidos de nuevo, son los que tienen una vida espiritual. Antes de ser cristianos, ¿cómo estábamos? Muertos. Por eso dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Bueno, cuando Dios viene a buscarnos, ¿verdad? Para salvarnos, por medio de su Espíritu, ¿verdad? Nos abre el entendimiento y nos da la fe donde podemos nosotros creer en las Escrituras y creer y ver nuestra condición. Y ahí es el momento donde nosotros confesamos, nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Ahí que nos da Dios, vida eterna, nos da vida, ¿verdad? Por eso dice, los que oyeren, vivirán. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de aquellos que oyeron la palabra de Dios. Son esos los que adoran en espíritu y en verdad. Son los que sirven a Dios siempre. No en la iglesia, no en el templo, no una campaña evangelística, sino todos los días. Todos los días están adorando a Dios. Son los verdaderos adoradores. Antes de ser cristianos no podíamos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Un muerto no puede adorar a nadie, ¿verdad? Simplemente el muerto vivíamos en la carne, adoramos a la carne y al pecado, las cosas de las tinieblas. Pero ahora, cuando Dios nos salva, bueno, ahora sí estamos adorando porque estamos vivos, al Dios vivo. Un muerto no puede adorar al Dios vivo. Un vivo puede adorar al Dios vivo. Un vivo espiritualmente, ¿verdad? Bien, estábamos antiguamente muertos espirituales, pero ahora estamos vivos espiritualmente. Por eso podemos adorar al Padre, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva, nos impulsa, nos guía a adorar al Padre, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, está hablando a los cristianos, ¿verdad? A la iglesia, cuando estabais, ¿dónde? Muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, Dios nos dio vida. Acuérdense siempre de eso. Dios fue el que nos dio vida. ¿Por qué? Porque creímos en el autor de la vida, en Jesucristo. ¿Verdad? Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Son versículos que ya lo hemos estudiado, pero es bueno volver a recalcarlo, ¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando ¿dónde? ¿Dónde estábamos antes? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio ¿qué? Vida juntamente con Él. ¿Cómo? ¿Cómo nos dio vida? Perdonando todos los pecados. Él perdonó todos los pecados. Ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en el momento que creímos en Cristo. Ahora el cristiano simplemente lo que hace es confiesa el pecado y se aparta y ahí alcanza misericordia. Pero nuestros pecados ya fueron perdonados. ¿Se entiende? Nuestra tarea ahora es cuando pecamos, caemos en la desgracia de pecar, confesar el pecado y apartarnos y continuamos. ¿Por qué? Porque ya mis pecados fueron todos perdonados. Lo dice Colosenses. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Saben qué? Todo, cuando vamos, no sé si ustedes han ido al juzgado, ¿verdad? Bueno, cuando van al juzgado y aquel que nos acusa lleva un acta, ¿verdad? Lleva cantidad de papeles donde están todas las pruebas de nuestro delito. Yo cometí un delito, el abogado que me va a juzgar, ¿sí? Conjuntamente con el juez, va a llevar el acta donde dice todas las pruebas de mi delito, ¿verdad? Bueno, culpable, culpable, culpable. Gustavo es culpable. Pero ¿sabe qué? Viene el hijo y dice, no. Se para en el juzgado celestial y dice el hijo, no. Yo voy a morir por Gustavo, voy a morir allí en la cruz. Y padre, esa acta de Gustavo clavada ahí en la cruz. Yo la voy a pagar. Por eso acá Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque no era contraria, ya no podíamos ser salvos, porque estábamos condenados, ¿verdad? Quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestades, o sea, despojando a Satanás, los demonios, todo aquello que, bueno, que nos acusaban a nosotros. Cristo venció allí en la cruz. Allí venció, exhibiendo, despojando al principado y potestades, lo exhibió públicamente, versículo 15, lo exhibió públicamente, ¿dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso no hay otro más grande que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso Él tiene el derecho ahora
de perdonarnos y Él pagó el precio ahí. ¿Por qué tiene el derecho de perdonarnos? Bueno, vamos a ir al juzgado, ¿verdad? Estamos en el juzgado ahí, está Dios siendo el juez y está Satanás, el acusador. Mira, Dios, mira lo que hizo Gustavo, mira lo que hizo Gustavo. Cristo ahí, Cristo al lado de nosotros, nuestro abogado, defensor. Yo ya pagué, Padre, yo ya pagué. ¿Qué hace el Padre? Dice, bueno, Gustavo es, no porque no merezca, pero Gustavo tiene la libertad. Él no es culpable. Ya el abogado pagó la fianza. ¿Se entiende? Cristo pagó todos nuestros pecados allí en la cruz, ¿verdad? Todos nuestros pecados. Por eso Juan 5:25 dice, viene la hora y la hora es. No que nos dice, bueno, los que van a creer en Dios van a tener vida espiritual más adelante. No, en el momento. Es algo en el presente. Del momento que creemos en Cristo, ahí es donde ya somos perdonados. Ya somos perdonados. Dios nos perdona. Pero la segunda parte del versículo 25 dice, y los que oyeren vivirán. Está hablando, bueno, del futuro, ¿verdad? Los que oyeren vivirán. Vida eterna, la vida eterna en el cuerpo glorificado, una resurrección física. Ahora tenemos vida espiritual, ¿verdad? Espiritualmente tenemos vida, pero en el futuro vamos a tener una vida tanto espiritual, pero también física, porque vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? ¿Dónde lo dice eso? Bueno, Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Me gusta siempre respaldar con lo que uno dice con un versículo, ¿verdad? Para que vean que no es mentalidad mía ni lo que dice un hombre, sino lo que dice Dios. Filipenses 3, versículo 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿De dónde viene nuestro Salvador? Del cielo, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo, está hablando de los cristianos, humillación nuestra. ¿Quién nos está humillando continuamente? Este cuerpo, porque nos lleva siempre a los deseos carnales, y es una lucha de deseo que tenemos, interna. Yo quiero hacer lo que dice Dios, pero mi cuerpo quiere hacer lo que esa carne quiere. Y así estamos, ¿verdad? Una lucha, una guerra espiritual, esa es la guerra interna que tenemos. Bueno, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién? Del Cristo, del Hijo de Dios, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cada creyente está deseoso que Cristo venga, que nuestro Salvador venga y salgamos de este cuerpo de pecado, que nuestra salvación sea completa. Bueno, somos salvos, pero no es que nuestra salvación está incompleta, sino que estamos con este cuerpo, ¿verdad? Y la salvación completa del pecado. Estamos propensos a caer en pecado porque estamos en este cuerpo. Bueno, y por eso estamos deseosos de dejar este cuerpo para no ofender más a Dios. Queremos tener un cuerpo semejante al de Cristo, que honra al Padre, ¿verdad? Por eso deseamos, ¿verdad?, que Él venga y nos estamos preparando para que Él venga. Bueno, también, después cuando en su casa, si lo quieren leer, en 1 Corintios 15, versículo 35 al 54, nos habla también del mismo tema. Después en su casa, si lo quieren leer, 1 Corintios 15, versículo 35 al 54. Bien, seguimos en nuestro pasaje. Juan 5, 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo al tener vida en sí mismo. El Hijo de Dios, toda la eternidad, tuvo la autoridad por parte, obviamente, de Dios en tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 4. Juan 1, 4 dice, en Él estaba pasado la vida. El tiempo pasado, en Él estaba la vida. O sea, Él siempre existió, la vida siempre existió. Y la vida era la luz de los hombres. Bueno, ¿cuándo el hombre tiene vida? Cuando Cristo la alumbra. ¿Con qué? Con su palabra, ¿verdad? Ahí el hombre tiene vida. Bueno, Cristo, el Hijo de Dios, siempre tuvo la vida. Él es el autor de la vida, es el creador. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Por eso dice, así también ha dado el Hijo de tener vida en sí mismo. Él no depende, ¿verdad? Bueno, yo dependo del Padre en tener vida. No, Él tiene vida en sí mismo. El mismo atributo que tiene el Padre lo tiene Él, ¿verdad? Él vino, esa vida eterna, ese Dios, el Hijo de Dios eterno, vino y se metió un cuerpo humano para mostrarnos cómo es el Padre y cómo vivir una vida que le agrada al Padre. Pero al escuchar su palabra, Él estaba ¿qué? Dando vida. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, ¿qué estamos dando? Vida, ¿verdad? Por eso el Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y prediquen vida, den vida al mundo, den vida a las personas.
Ay, Señor, vos no sabés cómo amo a mi padre, cómo amo a mi esposa, a mis hijos, vos no sabés cuánto amo, oro por su salvación. Pero bien, hijo mío, ¿le estás dando vida? ¿Le estás dando palabra? ¿Le estás dando vida a esa persona? ¿O lo dejás que se muera y simplemente oro? No, tenemos que darle vida. El Hijo de Dios vino del cielo a la tierra para darnos vida, ¿verdad? Y ahora nosotros somos los responsables de dar vida al mundo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y abajo de la tierra. Todos se van a arrodillar delante de Él. ¿Por qué? Porque, versículo 11, y si toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo, imagínense, todas las potestades celestiales, el mundo, Satanás, los demonios, los que están en el infierno, todo ahí, adelante del trono de Dios, del Hijo, adorando al Hijo. Adorando al Hijo, ¿a quién están honrando? Al Padre, ¿verdad? Bueno, eso es lo que, el plan del Padre. Ese era el plan del Padre, ¿verdad? Que adoren al Hijo, y al adorar al Hijo van a estar adorando al Padre. Bien, ese sentir que hubo en Cristo también debe haber en nosotros, ¿verdad? Dejar de tanto cuidar este cuerpo, ¿verdad? Y amar esta carne tanto. Bueno, el Señor vino, no amó su gloria, sino que dejó su gloria. Amó más a quién? A la humanidad. Él vino a morir por todos, para que el que en Él cree, tenga vida eterna, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que hacer Él? Despojarse de su gloria. Nosotros, para salvar a los otros, hablarle del Evangelio y hablarle de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de nosotros mismos. Lo mismo. Por eso Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, Él era Dios, Él es Dios, y se despojó de su gloria para venir aquí. Ahora nosotros, que somos los hijos de Dios, adoptados, como estábamos cantando, tenemos que despojarnos de nuestros deseos carnales, ¿verdad? Y dar la vida por Cristo y por los demás. ¿Cómo? Dando vida, hablando de la palabra, predicando el Evangelio, viviendo la palabra de Dios. Y al vivir la palabra de Dios es dar vida a los que nos están mirando, ¿verdad? A nuestros hijos, a los más íntimos, que están al lado nuestro. Cuando yo vivo la Escritura, yo estoy dando vida a las otras personas que están al lado mío, ¿verdad? Y eso es el verdadero amor. Cristo nos amó, se despojó y vino a darnos vida. Nosotros ahora amamos a las personas, nos despojamos de nuestros gustos y damos vida a los demás. Pero aún el Hijo de Dios, estando en el cuerpo, Él tenía poder en dar vida, ¿verdad? Versículo 21 y 20-21 de Juan 5. El Hijo tenía el poder, aunque estaba en un cuerpo humano, Él tenía poder de dar vida. Versículo 20 al 21. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Bueno, ¿cuántas personas el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra resucitó de los muertos? Cantidad, ¿verdad? A Lázaro, resucitó al hijo de uno de los principales, la hija de uno de los principales de la sinagoga, y todo el mundo, wow, quedaba maravillado. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Esto que iba a pasar más adelante, que él iba a resucitar a los muertos, ¿verdad? Siendo un hombre, por eso muchos de los religiosos no creían. Si es un hombre, ¿dónde tiene este poder este hombre para resucitar de los muertos? Y él antes le está enseñando, bueno, ¿saben qué? Yo voy a hacer maravillas, que ustedes se van a maravillar. Para que crean la obra que yo hago, que son las obras de Dios. Dios me mandó a eso, ¿verdad? Yo soy el Dios encarnado y vine a mostrarle quién es el Padre. Eso le está diciendo Cristo. Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Vimos, ¿verdad?, que en el futuro el Hijo de Dios va a ser designado, o sea, es designado por Dios para que sea el juez justo, ¿verdad? Pero ese Hijo de Dios también hoy en día
estás juzgando. Así como estaba juzgando a los religiosos ahora, en ese entonces, ¿verdad? Que estaba juzgando a los judíos, que lo estaban acusando porque no había respetado el sábado. Bueno, el Señor le está mostrando sus pecados. ¿Y qué está diciendo? Lo está juzgando, ¿verdad? Y Dios continúa, como dije hoy, continúa juzgando, juzgando a la iglesia para santificarla, juzgando al mundo para que se arrepienta de su pecado y crean el Evangelio. ¿Cómo lo hace Dios? Juzgando. Por eso, como dije hoy, no corre eso que dicen los religiosos. Ah, no juzguéis, no usé la Biblia para juzgar. Entonces cerramos la Biblia y no la leemos porque la Biblia siempre me está juzgando y no está juzgando a todos, ¿verdad? Juan capítulo 17, versículo 1 al 4. Juan 17, versículo 1 al 4 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Bueno, como volvemos a lo mismo, ¿quién fue el que nos eligió antes de la fundación del mundo? El Padre. Acá dice bien clarito. ¿Quién le da vida eterna? El Hijo. ¿Pero quién nos eligió? El Padre. Porque acá el versículo 2 dice, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. O sea, el Padre le dijo, quiero que salves a este, a este, a este, a este. Esto vos tenés que darle vida eterna. ¿Tá? Somos los elegidos antes de la fundación del mundo por el Padre. ¿Se entiende? Versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, ya terminé. Te di a conocer, hice la obra que tú me mandaste. Señor, es hora, Padre, es hora de ir a la cruz. Es lo que le está diciendo, de terminar. ¿Verdad? Por eso cuando Cristo estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Terminado. Se terminó. No hay más obra para la salvación. Con esto ya tienen la salvación. Padre, terminé. Consumado es. Ya no hay otra obra más para la salvación. El Hijo hizo todo, ¿verdad? El Hijo hizo todo para que las personas que crean en el Hijo tengan vida eterna. Por eso el versículo 2 dice, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Aquellos que miren la cruz y crean en la cruz. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Bueno, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, todos los elegidos por el Padre, ¿verdad? Fueron salvos por Cristo y van a continuar siendo salvos los elegidos por el Padre. Bueno, la responsabilidad nuestra es continuar la obra del Hijo. El Hijo hizo la obra de la redención, pero también nos dio un trabajo para hacer. No simplemente, murió Cristo y ya está. No. A los discípulos dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Continúen la obra que yo terminé aquí. Ustedes las tienen que continuar. Bueno, nosotros ahora también tenemos que continuar la obra de los discípulos, ¿verdad? Dar a conocer al Padre y dar a conocer al Hijo. ¿Y qué es eso? Eso es estar dando vida eterna. Conozcan al Padre, conozcan al Hijo. Eso es lo que hace cada cristiano, ¿verdad? Bueno, da a conocer al Hijo y da a conocer al Padre. Y que los que creen en el Padre y los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Por eso Dios no ha dado ese trabajo, ¿verdad? Ahora, podemos decir como Cristo, si Cristo viene ahora, ¿me puedo ir, Señor, porque ya terminé la obra que tú me diste? Ya le hablé a todo el mundo de Cristo. No tengo a nadie para hablar del Evangelio. Ya terminé la obra. Bueno, ¿verdad? Qué lindo sería que Cristo viniera ahora y podamos decir, ven, Señor Jesús, estamos prontos, porque ya terminamos la obra acá en Durazno. Todo Durazno ya conoce la palabra de Dios, por lo menos se evangelizó, ¿verdad? Y viví como tú me has mandado. Bien, ese es el ministerio que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí en la tierra como hijo de Dios. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesucristo se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice el Señor? Bueno, todo el poder es mío. Todo el poder es mío, dice el Señor. Acá ya resucitado. Él es el gobernante absoluto de todo, del cielo y la tierra. Bueno, qué palabra de poder y seguridad. Aquel patrón que tenemos, ¿verdad? Patrón digo yo, dueño de nuestras vidas, la seguridad que nos da. Bueno, ¿saben qué? Yo soy el dueño de todo. Y yo tengo el poder de todo. Todo lo que pasa en la tierra es porque yo lo estoy permitiendo, dice el Señor Jesucristo. Por eso Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno,
Por eso después sigue diciendo el Señor, vayan y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Confíen. Versículo 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, dice el Señor, no se preocupen, porque si están solos, si nadie les cree, o si, bueno, se van a reír, o lo van a desechar. Yo estoy con ustedes. Ustedes vayan y hagan lo que yo les mandé. Yo estoy con ustedes y yo tengo el poder de todo, dice Dios. Yo toda la potestad la tengo yo, dice Jesús. Vayan y hagan lo que yo les mando. Vayan y hagan lo que yo les mando. ¿Verdad? Ese es nuestro trabajo. No nos preocupemos como el mundo se preocupa por la inseguridad, o por la ropa, por la comida, o por las enfermedades. ¡Qué horrible! Dice el Señor, toda potestad, todo el poder es mío. Ustedes vayan y hagan lo que yo les mando. Ustedes tienen que hacer lo que yo les mando, ¿verdad? Nuestra preocupación es trabajar para Cristo. No la preocupación del mundo, del dinero, de las enfermedades, como dije hoy, si hay trabajo o no hay trabajo. Toda potestad la tiene el Señor Jesucristo, que es mi dueño. El que me manda a predicar el Evangelio. ¿Él me va a desamparar? No, no me va a desamparar porque Él dijo, yo estoy con ustedes, vayan, tranquilo, vayan. Yo estoy con ustedes. ¿Verdad? Cuando muchas veces cuando éramos niños, chiquitos, ¿no? Andá ahí hasta el almacén y andá a comprar tal cosa. ¡Pay, yo tengo que ir! ¡Qué horrible! Pero cuando el papá y la mamá decían, andá tranquilo que yo voy con vos. ¡Ah, qué bueno! No voy solo al almacén porque voy a pasar una vergüenza. Bueno, lo mismo. Dios dice, vayan que yo estoy con ustedes. Yo estoy atrás de ustedes. Bueno, ojalá que podamos decir lo mismo, ¿verdad? Como el Señor, estamos terminando la obra. Cristo, ven a buscarme porque ya está. Te glorifiqué en la tierra, te he dado a conocer. Bueno, vení nomás, falta que venga a buscarme. Ojalá que podamos hacer, pensar, y bueno, así, ¿no? Que haber terminado la obra que Dios nos ha mandado aquí en esta ciudad. Juan, capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, acá el Señor Jesucristo nos está hablando de qué? Del futuro, ¿verdad? No os maravilléis de esto porque vendrá. ¿Qué está hablando? Vendrá. Futuro. Hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, el Señor Jesucristo, como dije, estaba allí, le estaba diciendo a los religiosos, bueno, en el futuro ustedes van a ver los muertos resucitar, van a ver la obra que va a hacer el Hijo. Versículo 29, Juan 5, 29. Y lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. Pero también está hablando del futuro, ¿verdad? Cuando Él venga. Cuando Él venga, bueno, lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. Lo que hicieron los buenos son los que practicaron ¿qué? La verdad, la palabra de Dios, lo que tiene el Espíritu Santo. Eso, obviamente que el Espíritu Santo es el que nos impulsa a hacer lo bueno, nos lleva a hacer lo bueno, ¿verdad? Él nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios nos da una parte suya en nuestra vida para que nos perfeccione a la imagen de Cristo. Y esa es una de las evidencias que somos salvos, porque Dios está haciendo una obra en mí, ¿verdad? Juan 6, 29. Respondió Jesús, Juan 6, 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El que cree en el Hijo de Dios es el que le obedece, ¿verdad? Las ovejas de Cristo obviamente escuchan la voz del pastor y siguen a la voz de ese pastor. Bueno, y al seguir a Cristo, es una evidencia también que somos salvos, porque van a ver ¿qué? Nuestras buenas obras, las obras del Espíritu de Dios, ¿verdad? Juan 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Una persona que dice, yo practico la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, yo voy a hacer algo, voy a ver si esto le da gloria a Dios. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la Biblia. Bueno, esto es lo que a Dios le agrada. Bueno, aquí Dios le agrada esto y esto lo voy a practicar. Esto es lo que quiere hacer el cristiano. Viene a la luz, ¿verdad? Santiago capítulo 2, Santiago 2, 14 al 20. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Por eso muchas veces, oh, yo tengo una fe, uno sabe la fe que tengo. Bueno, se tiene que ver en tus obras, ¿verdad? No por tus palabras, sino por tus obras. Pero, como dice Santiago, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, es decir, ¿podemos separar las cosas? Yo te muestro mi fe, me muestras tus obras. Dios Santiago dice, no. Versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? O sea, la fe separada de las obras no es correcto. La fe verdadera lleva obras. La fe sola, una fe sola, ¿verdad? Sin obras, bueno, es la fe de los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Ellos creen lo que dice la Escritura, pero no la obedecen, no tienen obras. Pero el creyente, el Hijo de Dios, tiene fe en las Escrituras y vive las Escrituras. Y eso es tener obras. La fe con obras, ¿verdad? Versículo 21. No fue justificado, acá pone un ejemplo. Santiago, no fue justificado por las obras Abraham como nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Bueno, Abraham dice que era el padre de la fe. ¿Cómo lo demostró? Con obras. Dios le pidió hasta a su hijo y él fue y obedeció, ¿verdad? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es lo mismo, lo que hizo Abraham. Por eso Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué? Abraham, le decía Dios, Abraham, allá Abraham se paraba, heme aquí, Señor. Manda, acá estoy, a la orden. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, allá ve y haz tal cosa. Allá Abraham iba y obedecía. Y fue llamado el padre de la fe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él oraba, hacía. Bueno, lo mismo los cristianos hoy en día. Los amigos de Dios son aquellos que oyen la voz de Dios y lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas ahora me oyen y me siguen. ¿Verdad? Y esa es una fe con obra, seguir a Cristo. Bueno, por eso versículo 24 dice, vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Bueno, fuimos salvos por la fe, ¿verdad? Pero después que somos salvos por la fe se van a ver en nuestra obra. Otra vez lo mismo. Yo toda la vida fue así. Entonces, ¿dónde está tu fe, la verdadera fe? Porque tu fe, si es que tienes fe en la Escritura y fe en Dios, tus obras van a decir que eres una nueva criatura. Pero si tú dices que tienes fe y siempre fuiste igual y no has cambiado nada, ¿qué dice Dios? Tiene la fe de los demonios. Porque la fe verdadera cambia a la persona y se ve en las obras. Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acá otros versículos, ¿verdad?, donde nos da la certeza de la salvación. El que en él cree no es condenado. Bueno, el que cree, ¿cuál es? Aquel que tiene fe y obra. Fe y obras. Obras, obviamente, en la palabra de Dios. Bien, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué? ¿Por qué el mundo va a ser condenado? Porque el mundo vive en tiniebla, ama las tinieblas, ¿verdad? No ama la luz. ¿Y cómo sabemos que el mundo ama las tinieblas? Acá el versículo lo dice, versículo 19. Porque sus obras son malas. ¿Cómo sabemos una persona que es cristiana? Porque sus obras son buenas. En la Escritura, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿somos justificados por las obras? Claro que sí, porque las obras nos están mostrando si somos de Dios o somos de las tinieblas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, el que practica lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz, odia la palabra de Dios y no viene a la palabra de Dios, para que sus obras no sean reprendidas, porque saben bien que el libro de Dios nos juzga. Cristo nos está juzgando continuamente. ¿Qué hace el que odia la luz? Cerramos la Biblia. Vamos a hablar de otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, ¿verdad?
el evangelio, bueno, social, bueno, pero no hablemos de la justicia, no hablemos que Dios nos juzga, no hablemos del pecado, bueno, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a juntarnos para hablar, ¿verdad? Y estar juntos en armonía, en felicidades, qué bueno. No, eso no es lo que Dios nos mandó. Cristo no vino a hablar de ese tema, Cristo vino a juzgar. Nosotros como cristianos nos juzgamos nosotros mismos y cuando abrimos este libro estamos juzgando, ¿verdad? Bien, y es una evidencia que estamos practicando, vivimos este libro, porque estamos practicando la verdad, venimos a la luz, para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos demostrando que somos hijos de Dios. Las obras de cada persona es la evidencia a quién pertenece, ¿verdad? Las obras de cada persona es la evidencia de que pertenece, de lo que practicamos todos los días. Si practicamos la verdad, bueno, es una evidencia que somos de Dios. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10. Romanos 2, versículos 5 al 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio, otra vez, justo juicio de Dios. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, por la dureza de un corazón que no se arrepiente. No se arrepiente de su pecado. ¿Qué atesora para sí mismo? Ira para el día de la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. ¿Verdad? Que ya lo hemos visto, la ira de Dios, ¿se acuerdan? Versículo 6. El cual pagará cada uno conforme a qué? A sus obras. Otra vez. ¿Se dan cuenta? Dios está en el cristiano. Tiene el libro de la vida que Dios está anotando ¿qué? Las obras que están hechas en la palabra de Dios. Ahí. Pero también Dios también está guardando en su memoria las malas obras que está haciendo el mundo para después juzgarlo, ¿verdad? Porque Él va a pagar conforme a sus obras. Versículo 7. ¿Dónde dice eso? Versículo 7. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Estos son los que tienen la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué perseveran? ¿En qué se esfuerzan? En hacer el bien. ¿Cómo hago el bien? Obedeciendo las escrituras. Bueno, ¿qué busco? La gloria de Dios y también que Dios después me va a recompensar, ¿verdad? Y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira, estos son los contrarios, ira, enojo a los que son contenciosos, o sea que no se someten a la verdad de Dios, sino que critican la verdad de Dios, sino que la cuestionan la verdad de Dios, sino que no obedecen la verdad de Dios. ¿Saben lo que están atesorando? Ira. Dios está guardando ira, enojo. Que va a llegar un momento que Dios va a decir, basta, voy a volcar mi ira sobre este mundo, ¿verdad? Y lo va a hacer porque la Biblia lo dice. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. Al judío primeramente y también al griego, o sea, no hay excepción de persona. Si sos judío, griego, gentil, Dios no hace excepción de persona. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, es una evidencia, ¿verdad?, de que Dios está haciendo, Dios nos está juzgando y diciendo, bueno, ojo, hijo mío, ojo, aquel que no cree en mí, ojo, lo que te espera en la eternidad, porque, bueno, te tienes que preparar. Tanto el cristiano se está preparando para el encuentro con Dios, pero el mundo también está siendo advertido todo lo que le espera, ¿verdad? Hay un lago de fuego reservado, bueno, no solamente para el Satanás, para la muerte, para el pecado, el infierno también va a ir ahí, pero también aquellos que hacen lo malo, aquellos los que no se sometieron a la palabra de Dios, los que rechazaron al Hijo de Dios, ¿verdad? Y se rieron de la palabra de Dios. Rechazarla, no oírla, no practicarla, ¿qué es? Reírse, ¿verdad? Es como cuando el padre o la madre nos está aconsejando, que el proverbio dice, oye, hijo mío, el consejo de tu padre, el consejo de tu madre, ¿verdad? Oye, hijo mío, pero, ¿qué hace el necio? Nada, después. No le hace caso a mi padre, no le hace caso a mi madre. Después. ¿Qué hace el sabio? Escucha y obedece. Bueno, eso es lo que Dios quiere de nosotros, los hijos. Los hijos de Dios escuchan al Padre, por medio de la palabra lo juzga. ¿Qué hace? Se humilla. Padre, me hablaste. Bueno, me humillo, Señor. Tú me estás hablando. Y bueno, me he dado cuenta y ahí empezamos a confesar los pecados, ¿verdad? Pero ¿qué hace el religioso? Bueno, lee la Biblia y dice, esto debe ser para Isabel, pero para mí no es. Esto es el pecado de ella, ¿verdad? Nada, para mí no es.
¿Qué hace el mundo? No, la Biblia no vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de otra cosa, de política, de fútbol, ¿verdad? Y qué bueno, y ahí lo entretenemos, ¿verdad? En vez de estar hablando de la Biblia, eso es anticuado. Bueno, sí se dio, bueno, ¿saben qué? Tienen reservado el lugarcito ahí en el lago de fuego. Y bueno, todo esto es lo que ya el Antiguo Testamento lo había pronosticado. Ah, ¿es algo nuevo? No, ya estaba escrito esto, todo lo que los planes de Dios. Miren lo que dice Daniel, y con esto vamos a terminar. Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 2. Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 2, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todo lo que se hallen inscripto en el libro. Bueno, está hablando de la gran tribulación y después de la gran tribulación, ¿verdad? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se dan cuenta que ya estaba escrito ya Daniel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, todo escrito, ¿verdad? De lo que iba a pasar, de lo que está diciendo Apocalipsis. Entonces vemos que la palabra de Dios siempre concuerda. No es que, bueno, es algo nuevo que está hablando en el Antiguo Testamento. No, no. El Nuevo Testamento, no. El Nuevo Testamento está afirmando lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento. Ya estaba escrito, ¿verdad? Acá Daniel se refiere a su pueblo, al pueblo judío, ¿verdad? Y Miguel, que es el ángel que es defensor de Israel, ¿verdad? Acá lo dice, ¿verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, el cual nunca fue, bueno, está hablando de la gran tribulación, bueno, pero también el pueblo va a ser librado porque van a predicar el Evangelio y el pueblo de Dios, el pueblo judío, se va a convertir en la gran tribulación, ¿verdad? Y Dios lo va a anotar en el libro, acá lo está diciendo, escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo, bueno, muchos van a morir, ¿qué van a pasar? Van a resucitar, dice Daniel. Ya Daniel lo vio a eso, lo mismo que vio Juan en el Apocalipsis. Qué bueno, ¿verdad? Ver que la Biblia todo este libro está encadenado, ¿verdad? No hay un eslabón, sino esto no concuerda, no. Toda la Biblia está encadenada. Un eslabón conectado con el otro, y ver que Dios no ha cambiado. El plan de Dios sigue igual. Hasta el mismo Dios que es del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Padre, bendito Dios que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra y te damos gracias por tu palabra. Oh, ayúdanos, Señor, ayúdame. Empieza por mi vida, oh Dios, para prepararme para el encuentro con mi Salvador. Ayúdame, Señor, a esforzarme más en conocerte, pero no solamente en conocerte, sino en vivir como Cristo. Padre, abandonar el pecado. Ayúdame, oh Dios, a esforzarme cada día más en vivir en santidad, dándote la gloria y el honor, a ti que tú te mereces toda la gloria y el honor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre amado, por Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos juzga y nos muestra nuestros errores, nuestras fallas. Gracias porque tu palabra da vida eterna. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos. Como siempre pedimos, oren, sigan orando para poder seguir predicando la palabra y juntos escudriñar la Escritura para conocer más a Dios y para poder vivir más cerca de Dios, obedeciendo sus mandamientos, para que Él se glorifique en la ciudad que esté, en el país que esté. Lo importante es obedecer las Escrituras y darlo a conocer. Salgan a predicar el Evangelio, dice el Señor, que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que bueno, tenemos un Dios que está con nosotros a continuar hacia adelante. Él nos ha mandado, así que no podemos defraudarlo. Él murió por nosotros. Muchas bendiciones y que pasen bien.